noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Muchos temas en la agenda política de la semana. Sin embargo, esta semana ha sido 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia contra la mujer. Y por supuesto, esta casa no es hotel ha tomado la determinación de hablar de este tema, que es sumamente importante, que creemos que merece muchísima más visualización y que pues atañe a más de la mitad de nuestra sociedad. Se presentaron dos decretos que ayudan en la reglamentación de la Ley 348, Ley Integral de la Violencia contra la Mujer. Intentan darle más recursos para atender a los temas de violencia. De hecho, el Ministerio de Gobierno está en la obligación de dar el 5% del total de su presupuesto y además pretende hacer una suerte de observatorio, concentrar toda la información que tenga que ver contra la lucha de la violencia contra la mujer, concentrada en el Ministerio de Justicia. Para hablar de este tema, esta noche hemos invitado a activistas, conocedoras del tema. Con nosotros esta noche Eli Reyes, ex candidata a gobernadora de La Paz. Muy buenas noches, qué bueno tenerte en este otro escenario para hablar de estas otras cosas. Eli, bienvenida a esta casa, no es hotel. Si tuvieras que mañana hacer un titular de prensa en relación a cómo estamos en la lucha contra la violencia de la mujer, ¿cómo lo harías? Visibilizar no es suficiente. Con eso empiezo, Susana. Tiempo de saludar a toda la teleaudiencia, saludar a las panelistas, y creo que es un tema que tenemos que tratar. Visibilizar la violencia no es suficiente. Muchas gracias, bienvenida. Con nosotros por primera vez en esta casa no es hotel, Rosario Ricaldi. Charito, tú eres mi paisana. Sí. Bienvenida al programa, bienvenida a esta casa, no es hotel. Si me tuvieras que titular mañana la prensa con cómo estamos en la lucha o aquella frase que te parezca la que debería ser la hoja de ruta, digamos, por decirlo de alguna manera. Avanzamos en el reconocimiento de derechos, pero necesitamos garantías para vivir. Muchas gracias, bienvenida a esta casa no es hotel. Con nosotras la diputada Susana Rivero. Susana, qué bueno tenerte otra vez en esta casa no es hotel. Y bueno, también hablando de otros temas que no hacen expresamente campañas, como era la última vez que te tuvimos en el programa. Susana, si me tuvieras que titular la prensa, ¿cómo lo harías? Diría que hemos sacado del ámbito privado los temas de violencia en general a lo público. Hoy son asuntos de Estado y debemos todos los bolivianos y las bolivianas incidir en la aplicación de las normas en vigencia y en la sensibilización para cambiar la cultura patriarcal que aún tiene Bolivia. Susana, yo más o menos esta casa no es hotel lleva 3 años, un poco más de 3 años al aire. Y este debe ser como el 10º programa que he hecho con relación a la lucha contra la violencia contra las mujeres. Parece que no avanzamos, parece que nos cuesta mucho avanzar. Hace 2 años se presentó la ley integral y parece que hasta el 25 pasado se sigue reglamentando la ley. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que dónde nos detenemos en el avance del cumplimiento de la ley? Mira, para contextualizar, y creo que van a compartir conmigo, aquí las tres somos activistas de muchísimos años. Hemos sido activistas en el modelo neoliberal, cuando las mujeres éramos una cosa, cuando las mujeres éramos una cuota. Hemos pasado en el Estado plurinacional a acceder a todos los derechos y beneficios del Estado, a la redistribución del ingreso. Pero el tema de la violencia es algo que venimos heredando en toda la historia de Bolivia. Siempre que se habla de violencia, se habla o se entiende como la violencia física o la violencia sexual, ahora ya hasta tipificada en caso de muertes como feminicidio. Pero la violencia es mucho más que eso, que es terrible, ciertamente. Hay violencia laboral, hay violencia comunicacional, hay violencia psicológica. La ley reconoce 17 tipos de violencia. Las mujeres que hemos estado preocupadas con este tema y que somos del instrumento político, hemos conversado mucho con el presidente Evo, y por eso es que ha tenido esta decisión de que vayan adelante no solamente la ley, sino los decretos que disponían recursos económicos para varias cosas. La primera, para que con recursos del IDH de Seguridad Ciudadana se puedan construir las casas de acogida y se empiece a instalar en los niveles subnacionales todos los centros de prevención de manera integral, donde hayan médicos, psicólogos, terapeutas e incluso hasta pedagogos, porque la madre violentada normalmente viene a pedir ayuda y no viene sola, viene con los hijos.
Esto es lo que no han cumplido en los niveles subnacionales, salvo un par de alcaldes, y por eso es que se ha tenido que hacer otra vez el decreto ampliándoles el plazo para que esta vez, ya con controles más efectivos, a través del Ministerio de Gobierno, se puedan dotar de esta infraestructura vital que necesitamos las mujeres, que necesitan nuestras mujeres. O sea, tenemos que entender que Bolivia ahora ya está dividida territorialmente en niveles de gobierno, y es muy difícil que una ley que hemos hecho con tanta voluntad política, las oficialistas con apoyo de algunas opositoras, como en el caso de él, y era asambleísta en esa época, que no puedan aterrizar porque falta todavía la voluntad política en los niveles subnacionales. Dos temas. Eli, me interesa mucho cómo la oposición acompaña estos temas, los acompaña, tiene una agenda propia en el caso de las mujeres. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está estableciendo? ¿Es una agenda conjunta? ¿Vienen agendas diferentes y que luego se discuten en grupos de las mujeres? Bueno, en este caso, principalmente, seguramente hay una visión distinta sobre un tema en el cual todos queremos trabajar. La oposición, o en este caso Unidad Nacional, hizo un planteamiento muy claro. Necesitamos políticas públicas, no acciones coyunturales. Este es el problema que tenemos, no solamente en este tema, sino en casi todos los temas. ¿Qué hemos hecho? Una ley, que es una normativa y es un avance normativo, sin embargo, es altamente punitivo, muy poco educativo, dispone muy pocos recursos y muy pocas acciones al hecho de la educación, de la formación, del cambio de actitud, tanto cultural, social como educativa, y pone todas sus balas en el tema punitivo. Nunca nosotras, quienes trabajamos y hemos trabajado en los grupos de organizaciones sociales de mujeres, habíamos pensado en que queríamos una ley para seguir enterrando mujeres y después meter a sus agresores a la cárcel. La intención es salvar vidas. Y el problema pasa no por falta solamente de recursos, no por falta de un tema institucional que hay que ir formando, sino por un tema de actitud. Cuando simplemente haces leyes para tapar el momento, estos son los resultados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cambio de actitud. Cuando en esta ley se dice los gobiernos subnacionales tienen que poner la platita, los gobiernos subnacionales tienen que ser responsables de las casas de acogida, tienen que ser responsables de las defensorías, y yo como gobierno central soy tan buenito que digo que el resto tiene que poner todo el dinero. Yo simplemente pongo la normativa. Yo creo que lo importante es el hecho de la actitud. Si no hay políticas de Estado, si no hay políticas públicas, y no hablo de un gobierno de turno, no hablo de un gobierno solamente nacional, porque al final hay una responsabilidad compartida. Una cosita. Tiene que ver con los resultados. Veamos los resultados. ¿Hemos hecho una ley? ¿Es un avance normativo? Sí, es un avance normativo. Sin embargo, veamos la aplicación. Sin recursos no hay cómo avanzar. Segundo, darle la responsabilidad a alcaldías que tienen ínfimos recursos, es decir, que nunca va a Ahí te voy a cortar, Eli, ley. para las respuestas. Sí. Susana, muy cortito, porque luego quiero preguntarte, Charito, el tema de justamente las responsabilidades a nivel subnacional. Es muy interesante ese tema que toca Eli, porque a nosotras como mujeres nos interesa mucho saber hasta dónde y qué esperamos del Estado, hasta dónde nosotras no esperamos de la alcaldía, no esperamos de la gobernación, que es en realidad lo que nosotras tenemos a la mano, pero por ahí ellas no son los responsables. Entonces me interesa que ese desglose me lo puedas hacer, Charito. Susana. Claro, el problema es ese, ¿no? Para los que tienen mentalidad neoliberal, sé que Eli viene de una fuerza política en ejercicio de gobierno muchísimos años en el periodo neoliberal, entienden la violencia como una ley, como un delito. Nosotras, las del proceso de cambio, entendemos esto como un proceso integral. Me vas a decir que no es luchar contra la violencia, que haya un incentivo con los bonos para estudiantes, para que se queden en la escuela y las chicas no salgan a los 6 años de la escuela, como eran en la época en la que ellos gobernaban, y no salgan bachilleres. Me vas a decir que eso no es violencia. No es violencia dejar que nuestras mujeres no conozcan a dónde acudir cuando están embarazadas y el Estado no les dé la protección cuando están embarazadas a ellas y a sus niños. Eso también es violencia y es abandono. Violencia también es cuando no hay ninguna posibilidad de ejercer participación política
política y acciones de decisión, como hoy día en Bolivia estamos haciendo. Hoy día en Bolivia la mitad de los municipios está conformados por concejalas mujeres. La Asamblea Nacional, la mitad de la Asamblea son mujeres. Hoy día las mujeres hablamos, definimos y estamos en este tema. Pero el tema central, Susana, ya yo quiero incidir, vamos a coincidir seguramente al final, más allá de las ideologías y de la visión política, que el tema de la violencia física, que es a lo que nos quiere llevar aquí la Eli, la violencia física está trancada por la mala administración de justicia. Mira, nosotras en el Beni hemos sensibilizado a policías, hemos trabajado con servidores públicos, con concejalas, alcaldes, con la gobernación. Todo el mundo entiende la problemática, pero cuando una mujer va e intenta hacer cumplir sus derechos en el ámbito de la justicia, es donde la cosa se tranca, porque no saben cómo atenderla, la revictimizan. Y por eso es que el gobierno estos días ha aprobado un decreto muy específico que tiene que ver con el acoso, para que no solamente esto vaya por la vía penal, sino también puedan ser sancionadas en la vía administrativa. Has tocado varios temas, Susana, de los cuales quisiera que vamos desmenuzando, pero Rosario, por favor, lo que te he preguntado, el desglose de cuáles son las responsabilidades a nivel del Estado central y obviamente las gobernaciones y los municipios, hasta qué punto deben hacerse responsables. Parece que el tema de violencia contra la mujer es quema, ¿no? Bueno, es responsabilidad de este, es responsabilidad del otro. Necesitamos que se aclare quiénes son los responsables y de qué. Bueno, saludar a toda la audiencia. Hace rato estaba por dar el titular, ni he saludado. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista y la oportunidad. Primero decir que la violencia es la expresión de un sistema de opresión, ¿no? Y es el sistema patriarcal, que genera, que educa a la población para al hombre como agresor y a la mujer como sumisa y que recibe esa agresión. Culturalmente eso lo venimos transmitiendo. Y justamente es un problema estructural que necesita respuestas a todo nivel, ¿no? Nosotros tenemos una constitución garantista de derechos. La lucha que hemos hecho como movimiento de mujeres, las organizaciones, instituciones, compañeras que están aquí presentes, para que la constitución reconozca nuestro derecho a vivir libres de violencia, hace que el Estado nos dé la garantía de ejercer ese derecho. Por lo tanto, asume alta responsabilidad en que ese derecho lo ejerzamos. Ahora, cuando hablo de Estado, hablo del nivel nacional y hablo de los gobiernos subnacionales. Y cuando hablo del nivel nacional, hablo de los diferentes órganos de poder. El judicial, cuando se trata de sancionar, según la ley 348, debía haber creado juzgados especializados, no ha creado hasta ahora. No tienen presupuestos para crear. Porque falta presupuesto. Eso es lo que dicen, no hay presupuestos para crear. El Ministerio Público debía haber creado fiscalías especializadas. Nos han informado en la audiencia pública que se han creado, solo funcionan 2, nos han dicho que hay 15 en La Paz, ¿no? El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, debíamos de estar funcionando con el CIPACE para tener información oficial. Tengo información que el CIPACE ha avanzado en su trabajo, pero todavía no se ha destinado todos los recursos del Estado necesarios para enfrentar este problema. Este problema hay que entenderlo como un problema que está erradicando, está violentando la vida de las mujeres. Cada 3 días muere una mujer por violencia y no se está dimensionando la gravedad de lo que significa la muerte de una mujer en la edad entre 20 y 50 años, ¿no? Que son donde más responsabilidades tenemos y no se lo está asumiendo con la gravedad que tiene. Voy a lo siguiente. Debería destinarse mayor presupuesto para que el Ministerio de Justicia, como ente rector, pueda desarrollar políticas e implementarlas para desarrollar la parte preventiva, porque el Ministerio o el órgano judicial solo atiende a la parte punitiva, la parte sancionadora del delito. Los gobiernos subnacionales, según la ley 348 y el decreto 2145, deberían ya haber construido en el año 2015 las casas de acogida, porque el 2016 debían invertir menos recursos para el equipamiento. ¿Qué está pasando? No han construido. Uno que otro gobierno departamental ha construido, está construyendo su casa de acogida, creo que es el caso de Oruro y de Chuquisaca, pero en los demás departamentos no hay casas de acogida a cargo del gobierno departamental. ¿Qué dificultad han tenido? Dice que el gobierno municipal no ha cedido terrenos y por lo tanto deberían hacer un acuerdo intergubernativo para viabilizar aquello que la ley está mandando. Pero en este año 2015 solo 2 habrían cumplido con la construcción de casas de acogida. Ahora, los gobiernos municipales deberían haber dispuesto recursos para fortalecer los SLIMs, para que tengamos profesionales especializados y atiendan a las víctimas integralmente.
pero tenemos municipios pequeños que a veces solo contratan una abogada para ser la asesora del alcalde, asesora del consejo, SLIM, defensoría, y una sola persona no va a atender todas esas demandas de un municipio. Entonces, en Bolivia hace falta que se destinen recursos para enfrentar el problema de la violencia como un problema que atenta contra la vida de las mujeres. En y un eso programa no se está de municipalidades, Charito, escuché que había mucho presupuesto destinado al tema de mujeres que no estaba siendo ejecutado. Efectivamente. ¿Por qué no se ejecuta? ¿Qué es lo que nos han dicho? Bueno, nosotros hemos hecho seguimiento a varios gobiernos municipales y departamentales. La información que se tiene de la información que levantó la Alianza Libre Sin Violencia dice de los 339 municipios, 5 no han ejecutado ni un solo boliviano. Y de ellos, más o menos un poco más de 300, habrían ejecutado algo. Pero una vez que se han dado los recortes a los presupuestos municipales, se han excusado en eso, en que se han dado recortes, y a lo primero que han ido a disminuir o a quitarnos presupuesto es a lo poco que había para género. ¿No? Entonces, hay una actitud de una mentalidad patriarcal en la administración del poder que lo primero que recortan son los fondos para esto que hace a la vida de las mujeres. No importa cuántas afecta. Me tengo que ir a un corte, tengo una invitada más que al inicio del programa no la pudimos tener por un tema de tiempos, pero viene con nosotros Julieta Paredes, así que quédese en esta casa, no es hotel, que seguimos hablando de la agenda de las mujeres.